Los saludo en el nombre de Yahshua HaMashiach, bendito sea su nombre. Hoy les voy a hablar acerca de la gran tribulación y del arrebatamiento para aquellos que son de algunas congregaciones o que quieren buscar y aprender de la palabra, para el que quiera oír. Y más que nada porque se dice tanta mentira sobre que el arrebatamiento es antes de ese tiempo de gran tribulación, cuando la palabra no dice lo mismo. Y ese tiempo de gran tribulación es dentro de un periodo de 7 años, en los cuales todos coinciden, los que conocen de la palabra, pero hay una diferencia: que los que creen que el arrebatamiento es el rescate, para el que no sabe, del Mesías antes de juzgar a la tierra y de su pueblo. Entonces ese es el arrebatamiento. Muchos creen en que ese acontecimiento es anterior a la gran tribulación, por lo tanto que no pasan por eso, porque acomodan la palabra a su parecer, en su propia opinión, tomando fuera de contexto, en donde la palabra dice que la venida del Mesías será como un ladrón en la noche. Ahora vamos a ver por qué lo dice. Y primero, antes que nada, para poder entender que es algo que en lo que muchos están equivocados, que el Mesías solo viene una vez, y cuando viene en rescate de su pueblo, que es el arrebatamiento, y también a juzgar a la tierra, de destruir a los que destruyen la tierra. Es un solo evento, una sola vez viene, no es que viene por algunos y luego vuelve por otros, que son los que se quedaron en la gran tribulación teniendo que dar su vida, y luego vuelve con los que ya se habían ido antes. Pero se confunde pensando que viene repentinamente una vez como ladrón en la noche, por lo que sacan de contexto, malinterpretando, y que después viene por los que hayan tenido que dar su vida durante la gran tribulación. Si bien muchos sí dan su vida durante la gran tribulación, pero todos pasan por eso, dicen que los que ya se habían ido antes vuelven junto con él en la segunda venida. Una mentira, porque no es que se van algunos y después vuelve para los que supuestamente se habían quedado, cuando todos están en la tierra hasta el final de la gran tribulación, a la final trompeta. Y para el que lee sabe que en ese tiempo se desatan los sellos, que son 7 y 7 trompetas, que cada una es una calamidad distinta que sobre la tierra, que es durante ese tiempo de gran tribulación, que según ellos, los que creen que el arrebatamiento es antes, ya no van a estar. Pero si dice que al final de la trompeta ocurre ese evento del arrebatamiento, que es cuando viene a juzgar a la tierra el Mesías en su segunda venida, porque es una sola, como dice en Corintios 15:52. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, hablando de los que estén vivos, igual que en Tesalonicenses 4, que habla de los que hayan quedado vivos, que son esos que fueron protegidos durante la gran tribulación, pero que muchos tendrán que dar su vida. Entonces, a la final trompeta, y si según los que creen que el arrebatamiento es antes, en ese tiempo de gran tribulación es cuando se tocan las trompetas, ¿cómo es posible que se hayan ido antes de la gran tribulación si es a la final trompeta que ocurre ese evento? Porque lo dice acá la palabra misma. Entonces es imposible que suceda antes, si cuando es ese tiempo de gran tribulación se tocan las trompetas y termina la gran tribulación a la final trompeta, que es cuando vienen los juicios y el arrebatamiento, que es el rescate de su pueblo. También debemos saber que durante esa gran tribulación es cuando se manifiesta la bestia o el antimesías, impone su marca, y al final de esa gran tribulación es su venida. Pero los dos eventos son uno, tanto el arrebatamiento como cuando viene a juzgar a la tierra, porque una sola vez cuando viene. Y en Tesalonicenses 2 dice: y este pasaje más que claro, dice con respecto a nuestro Señor Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con Él,
Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se turben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que es la bestia o el antimesías que persigue a su pueblo durante la gran tribulación. Entonces vemos más que claro que es después la segunda venida y es una sola, y al final de la gran tribulación cuando viene a juzgar a la tierra y en rescate de su pueblo, a la final trompeta. Eso lo pasan por alto como tantos otros pasajes, como si fuera que no es para ellos, los que creen que se van antes y que no van a estar durante la gran tribulación, diciendo que es para los que se queden, pero en realidad la venida es una sola. Si entendemos eso podemos comprender que es el mismo evento, que además en uno de los sellos cuando se abre, que es en ese tiempo de gran tribulación, al igual que cuando suenan las trompetas, y que al final de la última trompeta es cuando sucede ese arrebatamiento, dice también en Tesalonicenses 4, dice: por lo cual decimos esto en palabras del Eterno, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que ya durmieron, esto es decir, los que murieron físicamente, aquellos mártires que hubieron y los que habrán. Entonces no nos iremos ante los que hayamos quedado vivos. Se refiere a su pueblo, a aquellos sellados, los que pasaron también la gran tribulación, igual que todos, pero que fueron protegidos, porque no es que hay dos grupos, unos se van antes y luego otros se quedan a ser mártires. Hay dos remanentes, sí, unos son sellados y protegidos y otros tendrán que dar su vida, pero todos pasan por la gran tribulación hasta la final trompeta, que es la segunda venida del Mesías, y cuando viene a dar el galardón a sus siervos y a juzgar a la tierra a los injustos. Pero en realidad, justo en ese momento, al final de la gran tribulación, es cuando sucede ese rescate o arrebatamiento, y por eso, como dice en Apocalipsis 15, que todos los que habían vencido a la marca de la bestia y su imagen estaban en pie sobre el mar de vidrio. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con la zarpa del Eterno. Y todos aquellos, para el que lee, son la multitud de millones que habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, que son los que durante la gran tribulación menospreciaron su vida hasta la muerte al no recibir la marca de la bestia, como también los que fueron protegidos, porque todos pasan por la gran tribulación, solo que hay un remanente que es sellado y protegido y otros que serán mártires, y eso ya está explicado en otro video. Y ese es el momento que ocurre ese rescate o arrebatamiento, pero no es que viene porque ya se hayan ido antes todo su pueblo junto con el Mesías a juzgar a la tierra, porque en Apocalipsis 19 dice con respecto a su venida: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio los seguían a caballos blancos, dice. Y los ejércitos celestiales son los ángeles, o sea que no es el pueblo que viene junto con él cuando es su segunda venida a juzgar a la tierra. Y bueno, eso es otra mentira que también confunden para afirmar o creer que ya se fueron antes de todo ese periodo de gran tribulación, pero en realidad no. O también como el versículo que sacan de contexto de que vendrá como ladrón en la noche para los que son su pueblo, pero en realidad no viene como ladrón en la noche para el pueblo, sino para los que anden en tinieblas, y ahora lo vemos. Dice en Tesalonicenses 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día de Hashem, el Eterno, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no estén en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Entonces acá vemos que no deben andar en tinieblas para que ese día no los sorprenda como ladrón en la noche. Pero no es para los que sean su pueblo, sino para los que anden en tinieblas, porque dice después, luego: porque ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, aclara.
Entonces ahí queda más que claro. Entonces no es que viene como sorpresa porque diga que viene como ladrón en la noche por su pueblo, sino que vendrá así como ladrón en la noche para los que estén en tinieblas, y lo dice la palabra. Por eso muchos creen que de repente en cualquier momento puede ser, pero hay una serie de acontecimientos dados en la palabra para que nos dé la luz y saber en qué momento nos encontramos y cuándo llegará ese día por todo lo que acontece. Entonces, sabemos que el arrebatamiento no es antes, es después, porque dice a la final trompeta, como dice en Corintios 15:51, no nos iremos antes de los que ya durmieron, como en Tesalonicenses 4. Así que solo hay una sola venida, y si tenemos en claro eso podemos ver que es al final de la gran tribulación, después que se manifieste la bestia, y bueno, hay una serie de acontecimientos más y después vamos a seguir con eso. Shalom, hermanos.